Buenas tardes, voy a presentar la parte 4, que es aprendizaje y validación del ejercicio final. Y bueno, empezaré con los tipos de neuronas artificiales. En este caso existen dos, que son las binarias y las reales. Eh, las binarias, bueno, sé que el término binario se caracteriza por estar entre corchetes. Sin embargo, bueno, se caracterizan porque pueden tomar valores de 0 a 1, de -1 a 1, y las reales de 0 a 1 y -1 a 1. La diferencia está evidentemente en los corchetes. eh, y bueno, pues eso. Es técnicas de decisión. La salida de la red neuronal es directa o indirectamente la solución al problema que se está buscando, ¿no? Es como que esta decisión que se debe tomar, y bueno, se ejemplifica con este diagrama que pues bueno, en las capas de entrada, el problema, vaya, la entrada es este problema que se presenta, esta decisión que se debe tomar, y bueno, en medio se encuentra la decisión, ¿no? O sea, ya una vez que ya se procesa esta información, pues es como que se piensa en una posible solución o decisión. Y bueno, en la salida se encuentra la descripción de dicha decisión. Que bueno, y así es como funciona en la red neuronal. Pongamos el ejemplo de alguien que quiere, no sé, pedirle un préstamo al banco. Digamos que la situación es esta, ¿no? La situación es alguien que le quiere pedir un préstamo al banco. En las decisiones se crea todo como un proceso, por decirlo así, para pues tomar, ¿no? O sea, con, se deben de tomar varios factores en cuenta, ¿no? Qué tan confiable es esta persona, si tiene el empleo que pueda como garantizar el regreso de este préstamo, vaya, ese tipo de cosas. Y bueno, mediante ese tipo de situaciones es que se toma una decisión. Y bueno, existen diferentes tipos de mecanismos de aprendizaje, pero bueno, expliquemos primero qué es un mecanismo de aprendizaje, que es durante el aprendizaje, los únicos datos que se pueden cambiar son los pesos. A esto se le conoce como adaptación de los pesos. Eh, y bueno, es válido aclarar que en una nueva conexión, si esta conexión llega, su energía llega a ser E de cero, esto quiere decir que, bueno, pues la conexión se ha destruido, ¿no? Eh, Debido a que pues su peso es igual a cero. Bueno, los mecanismos de aprendizaje son las formas en las que, vaya, digamos que es el proceso en el que se toma la decisión, o sea, la manera en la que la neurona aprende. Y bueno, existen dos tipos. El supervisado bueno, se caracteriza por tener alguien externo, por decirlo así, es como un factor externo que le indica qué es lo que debe de hacer, vamos, llamémosle con estas palabras. Que bueno, a este factor externo lo llamaremos supervisor. Y bueno, el supervisor determina la respuesta que se debe generar a partir de una entrada. Es como que va indicando que qué solución se debe de dar, como una especie de profesor que te dice qué hacer, conforme, bueno, a la situación que tienes en mente, como una especie de capataz, ¿no? Algo así. Que bueno, que te dice qué hacer mediante la situación que se te está presentando. Este mismo controla también la salida, y en caso de que la salida no sea la esperada, se modifican los pesos hasta que la salida sea, pues, cumpla con el objetivo, ¿no? Y existen tres formas de llevar a cabo el aprendizaje supervisado. Uno de estos es el aprendizaje por corrección de error, que bueno, consiste en ajustar los pesos mediante, eh, bueno, o sea, en factor a lo que conoceremos como el nivel de error, que bueno, que es la diferencia entre los valores deseados y obtenidos en la salida de la red. Ejemplificando esto, es como una especie de cuantificación de error. Por ejemplo, veámoslo con un jugador de fútbol que al momento de
pegar o bueno, tirar a gol, quizá la primera vez que se haga el balón no se vaya muy arriba y eh, sobrepase la portería por metros, entonces bueno, en esta distancia entre vaya la portería y la dirección a la que toma el balón es como que ese es el nivel de error, el nivel de error se cuantifica pues sí, el error que se cometió, ¿no? Entonces en el siguiente tiro quizá vaya un poco más abajo y rebote en el poste, pero el error se habrá minimizado. Entonces cada vez que se tire y se tire y se tire de nuevo, pues el error será menos y cada vez meterá más goles. A esto es lo que se le conoce como nivel de error y a esto se le llama corrección por error, ¿no? Que es a este algoritmo lo constituye las reglas de aprendizaje del perceptrón, la que vimos al principio, el aprendizaje delta y por último la regla de propagación hacia atrás o backpropagation. Aprendizaje por esfuerzo. Este aprendizaje es muchísimo más lento que el anterior, ya que se basa o se caracteriza por disponer de un ejemplo incompleto. Entonces, o sea que, bueno, el entrenamiento no se le indican las salidas que se desea que proporcione una entrada, o sea, no, pues, bueno, pues si no, o sea, no, en el entrenamiento no es como que se le indique el resultado deseado, es, no sé, tal vez siguiendo al, al ejemplo anterior, a él no se le indica que debe de meter gol, simplemente es como que se basan más en una red como de probabilidades, en qué probabilidad, o sea, es más como que tú le tienes que tirar el balón y lo dejan ahí, ¿no? Tratando de seguir con el ejemplo anterior, eso solo es esta señal, tú pégale al balón y a ver qué pasa. Entonces, no te dicen que si metes gol, o sea, el resultado deseado es meter gol. Entonces, la función de este supervisador se reduce más a indicar mediante una señal de esfuerzos si la salida obtenida se ajusta a la deseada, ¿no? Y bueno, en relación a esto se ajustan los pesos, que bueno, vuelvo a lo mismo, se basa en un mecanismo de probabilidades. Aprendizaje estocástico, que bueno, consiste en realizar cambios aleatorios en los valores de peso y evaluar el efecto a partir del objeto deseado. Que pues bueno, volvemos a lo mismo con el mecanismo de probabilidades, que digamos que la información que entra, o sea, sus pesos van como que siendo cambiados de manera aleatoria. Por ejemplo, si se quiere obtener un resultado, o sea, el proceso va a ir como girando aleatoriamente hasta que un peso o bueno hasta que hasta que se obtenga la información deseada, no sé cómo explicarlo. Nosotros tenemos o sea, la neurona tiene cierto objetivo, sin embargo en vez de tener como que una solución ya establecida, esta va bueno, yo lo visualizo más como una especie de rueda de la fortuna o como algo que gira, ya que va como que moviéndose de manera aleatoria hasta encontrar un dato que se ajuste con el resultado al que se quiere llegar. Este aprendizaje consiste en realizar un cambio aleatorio en los valores de los pesos, que bueno, estos determinan la energía de la red y del comportamiento de la misma. Si, que era lo que le decía antes, si el comportamiento de la red se, se acerca al deseado, se acepta el cambio, si no se rechaza y se sigue en esta serie de cambios. Aprendizaje no supervisado. Este no requiere de la... Bueno, dejamos atrás los tres tipos del aprendizaje supervisado y pasamos al segundo tipo de mecanismos de aprendizaje, que es el no supervisado. Estas redes no requieren la influencia externa, o sea, estas no cuentan con un supervisor, sino que deben encontrar características o regularidades en la información. En plan, ellas encuentran una semejanza en los datos que se meten y en base a estos establecen como generalizaciones o se establecen como una especie de categoría. Eh, y bueno, se presentan, existen varias posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida, pero esto va a depender de la estructura del algoritmo de aprendizaje empleado.
que, bueno, tienen dos tipos de proceso, el no supervisado, en este caso es el aprendizaje Hebbiano, y este aprendizaje es la base de muchas otras redes, la cual pretende medir la familiaridad de los datos de entrada. O sea, por ejemplo, que si dos neuronas, en este caso NI y NJ, adquieren un mismo estado, que es el de, bueno, ya sea que estén activas o estén desactivadas, si lo hacen de manera simultánea, su peso se va a incrementar. Aprendizaje competitivo y comparativo. Este aprendizaje se orienta a la clasificación de los datos de entrada. Se puede decir que o sea, si se llega, se obtiene un patrón nuevo, se le examina, por decirlo así, y si se parece a uno que ya está reconocido, entonces este patrón se incluye, y este va a pasar a ser la representación de la nueva, de esta categoría a la que, bueno, empieza a pertenecer. Si el patrón de entrada no encuentra ninguna referencia, por decir no pertenece a ninguna, los pesos de la red se ajustan para reconocer la nueva clase. Y bueno, dejamos los mecanismos de aprendizaje y pasamos a la elección de conjunto inicial de pesos. Antes de empezar un proceso de entrenamiento, el que sea, se debe de determinar algo a lo que se le conoce como un estado inicial. Esto quiere decir que se debe escoger un conjunto inicial de pesos. Seleccionan los pesos, estos son un poco más estables, por decirlo así, o sea, se establecen primero como punto de partida, eh, para realizar las diversas conexiones entre las neuronas. Esto se realiza en base a varios criterios, y bueno, uno de ellos es otorgar un peso aleatorio a la conexión de los mismos, y bueno, entre ellos se encontrará en un cierto intervalo. Y la detección de los procesos de aprendizaje para determinar cuándo se detendrá el proceso del aprendizaje, cuándo es que la neurona ya está preparada, por decirlo así. Bueno, se requiere una condición de detención, y bueno, normalmente se detiene cuando el error observado está por debajo de determinado umbral. Para esto la red como que proporciona varias, si lo quieren, como gráficas, en el que se ve este proceso como de aprendizaje, esta curva de aprendizaje más bien, en el que, como bueno, mencioné un poco al principio, el error que cometen es mucho, o sea, son muchos errores los que se cometen, y después se va estabilizando, se van reduciendo, y bueno, ahí es cuando se detiene el entrenamiento, cuando ya es prácticamente imposible disminuir esta curva de aprendizaje, vaya, o pues sí, que sus errores que cometan ya no sean tantos, pues es cuando se detiene. Sin embargo, hay otra forma, que es con un número de ciclos. Por ejemplo, tú le dices a la red neuronal: necesito que me des tal resultado, no sé. En todas las presentaciones he ocupado el ejemplo de pasar de grados Fahrenheit a Celsius. Entonces supongamos que nosotros damos un número n, y, o sea, de grados Fahrenheit a Celsius decimos, no sé, 5 grados Fahrenheit, por esto es por poner un ejemplo, sé que los datos no son correctos, pero 5 Fahrenheit es igual a 10 Celsius. Entonces, nosotros queremos encontrar como el resultado, ¿no? O sea, número 1 es 5 Fahrenheit, date unos 200 ciclos hasta que, bueno, en este caso solo estoy ocupando un dato, ¿no? Pero son, no sé, 5 Fahrenheit, 6 Fahrenheit, 7 Fahrenheit, y así, y date tantas vueltas hasta que aprendas a entender la fórmula, hasta que aprendas a entender este proceso de cambio de Fahrenheit a Celsius, ¿no? Una vez que ya lo tengas, que des estas 200 vueltas, tú ya tendrás que haber aprendido a hacer estas transformaciones, y es cuando, bueno, el proceso de aprendizaje se detiene, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo.